Bueno, vamos a tener la clase de hoy que tenemos el libro de Osea. Osea. Espera si alguien más entra. Bueno, ya tienen sus hojas ahí, ¿verdad? El libro de Oseas es profeta posterior o primero. ¿Recuerdan que los profetas están divididos en profetas primeros? No, según el mundo hebreo. Según yo, no se me acuerdo. ¿Quiénes son los primeros? Son por... Ishai, buenas tardes. No son por sus... ¿Cómo se le llama? Pero no, es por el tamaño del libro, sino que No. Ese es el pensamiento cristiano. Sí. Ajá. ¿Profetas primeros quiere decir? Los que fueron primero. Exacto. Entonces hay que ver una línea de la historia para ver quiénes son los profetas primeros. Hay una pregunta hablando de eso, cabal, que lo que me puse a pensar ahorita, ¿qué los divide? ¿Qué los divide? Muy interesante. Yo creo que el templo. El templo. Yo creo que el templo, porque ahí está Yehoshua, está Shmuel, y ya después del templo, entonces ya vienen los profetas posteriores, ¿verdad? Entonces, Osea profetizó en el mismo tiempo de Yeshayahu, ¿verdad? O sea, previo a Yirmiyahu, todavía están las dos casas, las casas de Israel todavía están ahí. Entonces estamos hablando de un profeta posterior, ¿verdad? ¿Verdad, Ishai? Ishai, ¿verdad que Osea es un profeta posterior? No quiere contestar. Muy tímido. No, pero en serio, de verdad, o sea, sí, ¿verdad? Porque... No. Allá está Milka también. Osea ya está después del templo. Sí. Casi que en el tiempo de Yeshayahu. Yeshayahu es previo, durante y quedó un poco después del exilio babilonio. ¿Verdad? Pero Osea también está más o menos dentro de ese tiempo. Entonces tenemos la ubicación histórica, Osea 1:1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Si se dan cuenta, son los mismos reyes que estaban con el libro de Yeshayahu. O sea, que están en la misma época y estuvo durante todos esos días. Ezequías era el rey de Judá, si no estoy mal, cuando la casa de Israel fue llevada dispersa. Ezequías es aquel rey que purificó todo Judá, que yo les conté en la parashá que había encontrado el libro de la Torá abandonado y comenzó a quitar la idolatría, limpió el templo y otra vez que la Tanaj dice que cuando celebraron Pesaj, dice que no había habido un Pesaj tan grandioso desde los tiempos de Yehoshua. Este Ezequías es el que elevó el nivel espiritual de Judá. ¿Ya? Después vino el rey Manashe y él ya comenzó la decadencia otra vez, porque reyes anteriores a Ezequías también habían proclamado. O sea que inclusive, fíjate que yo para entender, y vamos a ver unos textos, para cuando estuve estudiando Isaías, para poder entenderlo de una mejor manera, tuve que leer el libro de Osea, porque son libros que están en la misma época, ¿ya? Es como que, imagínate que, supongamos que tú lees un libro que escribió Simón Bolívar,
y al mismo tiempo vas a leer un libro que escribió Santander, que eran amigos, son del mismo tiempo. Entonces, solo que uno te va a narrar su punto de vista y el otro su punto de vista. Entonces, cuando lees los dos, puedes tener un punto de vista más amplio de lo que está sucediendo en esa época. ¿Ya? Mariela, buenas tardes. Sarit, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero ninguno de ellos se contradice. No, para nada, porque recordate que es palabra del Eterno, que eso es la cuestión, que Naví quiere decir profeta. Dice, dice Weirer que es, en su raíz quiere decir alguien que trae, que viene del otro lado y trae algo consigo. Entonces, los códigos secretos de la Biblia, cuando agarran la Biblia, fíjate, en hebreo, fíjate que cada libro fueron escritos por distintas personas y hay muchos que tienen cientos de años de diferencia entre uno y otro. Pero cuando sacan los códigos, encuentran, por ejemplo, un código sería que cada 50 letras agarran una letra y forman una oración, una palabra. Y esos son códigos secretos. Y esos están a lo largo de toda la Tanaj. Si una persona, si pareciera que una persona escribió todo, porque lleva una congruencia, un hilo, ¿me entendés? Con los códigos secretos. Eso demuestra que son inspiración del Eterno, que esta gente escribió, pero el Eterno los estaba inspirando sobre qué escribir. Estamos hablando hasta cada detalle de cada letra, ¿no? Pero esto que está diciendo de los que... ¿Códigos secretos? De los códigos secretos. Por eso es que no hay contradicción, lo que te digo yo, porque aunque fueron diferentes profetas en diferentes épocas, un solo Ruach es el que los inspiró para escribir. Está comprobado con esos códigos secretos. Y esos códigos secretos, o sea, para decir que son códigos secretos, quiere decir que descubrieron algunos. Ah, ya. Hay códigos secretos, por ejemplo, Isaías 53, donde habla sobre el siervo sufriente, cuando Mashiach tenía que sufrir a la muerte. Agarran cada ciertas letras y dice en hebreo, su nombre es Yeshua. Está agarrando, por ejemplo, por decirte algún código, cada 10 letras, agarremos la 10ª, la 20ª, la 30, y van formando palabras. Y son códigos secretos. Como nosotros, me refiero a... No. Pues hay hasta un software, eso ya es muy público, muy popular, hay hasta un software donde te ayuda a buscar los códigos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos en la misma época de Osea, también vemos que profetizó para la casa de Israel llamada Efraín. Eso vamos a ver muy importante porque hay unas profecías muy, muy bonitas ahí y que va a tener que ver con lo que hablamos en la parashá ahorita de Matot Masei, nuestra historia. Y fue por medio del profeta lanza su señalamiento por el pecado de Efraín. Profetiza castigo y muerte. Por ejemplo, si vemos Oseas 13, 14. Oseas 13, 14. Ay, no tiene 13, 14. Me equivoqué, será 4. Así es 4. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Está profetizando otra vez que hará cesar la casa de Israel. O sea que eso se está diciendo previo a la dispersión. Sí. ¿Qué se cambia por 4? ¿El 13 o el 14? El 14. Es 13, 4. En la hoja está 13, 14 también. No sé. O sea, pasajes de... No, hasta el principio, al principio. Ajá. Entonces, este profeta también tiene una... 14. Ah, es 4. Tiene algo peculiar. Dice, el principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas, dijo el Eterno Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose
del Eterno. Este es un profeta que llama mucho la atención, que nos muestra ese principio, cómo es que el Eterno le ordena pecar, porque que un hombre tome a una mujer fornicaria es pecado, más si es un profeta, ¿verdad? Porque cuando un hombre toma a una mujer y esta mujer se acuesta con otro hombre, según Devarim, esta mujer ya me es prohibida. O sea, si mi mujer ya se acostó con otro hombre, yo ya no me puedo acostar con ella, yo la puedo perdonar, yo puedo, todo lo que ustedes quieran, pero ya me es prohibido volverme a acostar con ella. Entonces, cuando el Eterno le ordena a Osea acostarse con una fornicaria, que algunos traducen con una prostituta, es una mujer que ya ha tenido muchos hombres, y tener un hijo con ella, y después volverse a acostar y tener otro hijo, y después, eso es contrario a la Torah. Pero nos enseña la tradición que hay un principio en donde los profetas alcanzan cierto nivel de profecía, en donde ellos pueden violar la Torah, la letra de la Torah, la letra, para poder dar una enseñanza al pueblo y hacer que el corazón del pueblo retorne al Eterno. En el caso, por ejemplo, de Eliyahu, que él profetizó una casa del norte, se recuerdan que parte del pecado de las 10 tribus es haberse hecho altares y presentar sacrificios en los montes altos cuando la Torah lo prohíbe. La Torah dice que toda ofrenda debe ser llevada al templo. Y Eliyahu levantó un altar en los montes altos. ¿Se recuerdan? No sé si han leído ustedes esa narrativa cuando Eliyahu quiere poner a prueba a los profetas de Baal versus él, y los profetas de Baal, a ver, que se encienda solo. Sí. Y él ordena que le tiren agua a todo, a la leña y todo, hasta 3 veces, y desciende fuego del cielo. Lo hizo en un altar, y eso tenía que haberlo llevado al templo, no lo llevó. Violó la letra de la Torah, no el espíritu, sino la letra. Entonces, debido a esto es que ellos son sin culpa. Lo mismo sucede con su majestad Yeshua. Según la narrativa del Nuevo Testamento, él celebró la cena del Pesaj una noche antes que lo ordenado por la Torah. Entonces muchos dicen que él violó la Torah y podría haberla violado en la letra, celebrando la cena del Pesaj el día 14 en la noche en lugar de la noche del 15. Pero lo hizo para dar una enseñanza, porque a partir de su sacrificio, que tenía que darse exactamente al día siguiente, mientras todo el pueblo estaba sacrificando el cordero de Pesaj, como él era el cordero del Eterno, que tenía que ser sacrificado por nosotros, por nuestra liberación, entonces él tenía que dar la enseñanza, el nuevo significado que iba a tener la festividad después de su sacrificio. Y entonces, si estos profetas, aplicando el mismo principio de estos profetas, él podría quebrantar la letra de la Torah para poder dar una enseñanza al pueblo y hacer que sus corazones retornen al Eterno. Al igual que Eliyahu, al igual que este profeta Osea, que el Eterno le ordena que tenga 3 hijos y le dice, a uno le vas a poner un nombre, al otro otro nombre y al otro otro nombre. Y esos significados tienen que ver con una exhortación al pueblo. Por ejemplo, una se llamaba Loami, creo que era una hija, que quiere decir no pueblo mío. Eso fue cuando el Eterno nos dijo a nosotros, la casa de Israel, no eres mi pueblo, ni yo seré tu pueblo. Tremendos, ¿verdad? Entonces todo eso sucedió aquí en Oseas, con una mujer fornicaria, este profeta. Es, como dije yo, es peculiar. Muchos comentaristas discuten al respecto si realmente fue así o no. La verdad es que las escrituras dicen que así fue, que tuvo los hijos. Imagínense cuánto pudo durar el trecho histórico que narra el libro como para dar tiempo a que tuviera 3 hijos con esta mujer. ¿Ya? Entonces, pero el libro lo narra así que no da excusa para poder decir, no da razón para decir que no. Por otro lado, algunos comentaristas dicen que adúltera o fornicaria dentro del contexto del libro debe ser entendida como idolatría. Por lo tanto, la mujer era una idólatra. Entonces sería peor todavía. Todo esto debido a que cómo es posible que el Eterno le ordenara a un profeta pecar. Pero es precisamente por lo que les acabo de explicar. La respuesta es que los profetas tienen esa facultad. También fue el caso de Eliyahu, como lo vimos nosotros, que al final es transgredir la letra de la Torah, y su majestad Yeshua también nos enseñó eso, que se llama Calva Omer, es una para legislar. Calva Omer es, por ejemplo, si tú haces una cosa, quebrantas la Torah. Si haces otra cosa, quebrantas la Torah. ¿Qué haces? Guardas el mandamiento de mayor peso.
Su Majestad Yeshua nos enseñó que nosotros podemos quebrantar la letra de la ley por salvaguardar el espíritu de la ley. Tú sabías que cada orden tiene un espíritu, un objetivo. Y es importante que se alcance el objetivo del mandamiento, ¿ya? Porque si tú, por ser estricto en la letra, puedes violar el espíritu, quiere decir que no vas a alcanzar el espíritu de la ley, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Entienden esos conceptos bien? ¿O te pongo un ejemplo? No, sí está. Ok, perfecto. Ok, hablé lo de Su Majestad Yeshua. Bueno, entonces aquí vemos en el diagrama que está ahí en la hojita, a Oseas, que se junta con la mujer adúltera, o fornicaria, o idólatra, o las tres cosas, ¿no? Y la analogía que hace es que el marido, que sería Oseas, es el Eterno, y la mujer es Jerusalén. ¿Ya? Eso lo podemos ver en el capítulo 2, verso del 1 al 4, que dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama, contended, con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. O sea, la analogía de hacer casarse este profeta con una adúltera es un símil, una analogía del Eterno con Jerusalén como su mujer. Y los hijos son Israel, ¿verdad? Que tiene a la casa de Israel y tiene a la casa de Judá. Entonces, una se llama Jezreel, que se dice, él sembrará. Lo Ruhama, no compadecida, y lo Ami, no pueblo mío. Es el nombre de los hijos que se tuvieron ahí. ¿Ya? Entonces, el pecado de Efraín, según el libro, despreció la ley del Eterno. Eso lo podemos ver en el 4.6, 4.17, miren todos los textos que tenemos. 4.6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El 17, Efraín es dado a los hijos, a los ídolos. Déjalo, dice. Imagínense, el 5.15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Me buscarán. ¿Se dan cuenta todo lo que está diciendo? 6 y 7 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ahí pecaron contra mí. Entonces todo eso lo está diciendo acerca de Efraín. Si el desprecio a la ley del Eterno fue el pecado, ¿cómo lo restaurará? Oseas 14.2. Miren lo que dice Oseas 14.2. Vuelve, oh Israel, oh el Eterno tu Elohim, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Eterno y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Este es un texto bien interesante, porque este texto es el que el judaísmo tuerce en su traducción para poder decir que lo que está pidiendo es que acepte el fruto de nuestros labios en lugar de las ofrendas. Como ellos no tienen templo, por ellos oran Shaharit, Minjá y Arbit por las ofrendas que se presentaban en la mañana, en la tarde y en la noche en el templo. Es debido a eso. ¿Ya? Ezequiel 36, 22 al 27 también nos habla de aquello que los purificaré con agua limpia, los limpiaré, les quitaré ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Todo eso está de cómo lo va a hacer. O sea que al final, aquí nos está hablando, aquí nos dijo que nos echamos, que no éramos su pueblo, pero también hay palabras de restauración. Eso es importante. Permítame.
La impresión que da el libro al estudiarlo es que posiblemente el profeta pudo ser entre los primeros que el Eterno levantó para señalar el pecado de las dos casas de Israel. Por un lado menciona que Efraín ha contaminado al pueblo de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, como que primero señala que Israel contaminó al pueblo, pero que Judá pareciera que estuviera bien, o por lo menos él no es llamado mucho a exhortar a Judá. En el 5.3 dice, yo conozco a Efraín, y se dan cuenta que también este es un profeta, al igual que Jeremías, que llama a la casa de Israel Efraín. Cuando dice que yo conozco a Efraín, quiere decir a la tribu, ¿sí? A la casa. A la casa. Las 10 tribus. Espérate. Dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. O sea que a través de la religión de Israel se contaminó todo Israel. Por ejemplo, el 6.10 nos dice, en la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. En el 5.5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. ¿Ya? Pero todavía, supuestamente, por las palabras que dice, pareciera que Judá no ha entrado en ese pecado o no lo quiere exhortar al arrepentimiento todavía. Se muestra como que solo Israel era la malportada. Y no mira la casa de Judá como pecadora. Por ejemplo, si vemos el 4.15, dice, si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis vive y güey. O sea que pareciera que la casa de Judá todavía estaba bien, ¿no? Eso es lo que nos hace ver. Por eso, sin embargo, fue en el mismo tiempo de Yeshayahu, pero el libro parece que estas exhortaciones fueron escritas antes. Aunque también le señala que será castigado por su pecado. Si nosotros vemos el 5.5, la soberbia de Israel, ahí está, vamos a ver el 5.10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos agua de mi ira, en agua de mi ira. El 5.12 al 14, yo pues seré como polía a Efraín y como carcoma a la casa de Israel. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, irá, o sea que no se había ido a la dispersión, y enviará al rey Jareb, mas él no los podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque si se recuerdan, no sé, con usted mismo lo del nacimiento virginal, que en la casa de Israel se alía con Asiria para ir en contra de Judá. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro al león de la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Tenemos pasajes dignos de mucha atención, por ejemplo, Oseas 5.12 al 6.13 es muy importante. Dice, yo pues seré como polía Efraín y como carcoma la casa de Israel. Acabo de leer esto, ¿no? Dice el 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea que sí va a haber una búsqueda y sí va a haber un retorno. Y dice, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué te dice eso? A ver, dime. A ver, ¿qué te viene a la mente? Ahí habla del Mashiach. No está hablando de Efraín, literalmente sí. Está hablando de Efraín. Pero que cuando sacrificaron al Mashiach, Efraín iba a como... Mira, ves, esto está dirigido a Efraín. Pero yo les dije en el Shabbat que la vida de Efraín parecía paralela o similar a la de Mashiach ben Yosef. Que es sacrificado y echado fuera de su pueblo, pero para dar vida. Pero después va a retornar. Su majestad Yeshua murió y resucitó al tercer día, como dice aquí la profecía. Pero aquí está hablando de Efraín. Y hay un texto donde se dice que un día son como 1000 años. ¿Sí? O sea, tendrían que pasar 2000 años y en el tercer milenio, después del sacrificio de Mashiach, Efraín resucita. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Esa es una profecía.
Eso es lo que está después de 2 días, al tercer día. Ya terminaron los 2000 años del sacrificio de Mashiach. Estamos iniciando precisamente el tercer milenio, digamos, como dice, en el tercer día. También hay una parábola que tiene que ver un símil con esto, una parábola que su majestad Yeshua dijo. ¿Se recuerdan del samaritano? Una que habla de que el samaritano estaba tirado en un agujero y que pasó un sacerdote, después pasó un samaritano, pero no, había un israelita o alguien herido, pasó un samaritano, lo recogió, lo llevó a una tienda y dice, y él pagó por este enfermo lo de 2 días. Y dice, al tercer día vendré y te pagaré el resto. O sea que al tercer día este hombre va a regresar. Este hombre, el buen samaritano, digamos, una analogía de Mashiach, que deja a sus ovejas 2 días, 2000 años, y retorna al tercero. Entonces, también vemos nosotros que cuántos años pasó Yosef en la cárcel después de haberle revelado los sueños al copero y al panadero. Después. ¿Cuántos años pasó? 2 años. Después de cumplir los 2 años, ya lo llaman para que vaya a interpretar el sueño de Paró y el levantado, ¿me entiendes? Otra vez seguimos con la misma analogía, ¿sí? Una pregunta, ¿cuánto tiempo pasó de verdad? Yosef en la cárcel, total. Eso sí no me recuerdo. Pero No, se sí, dice... no sé por qué siento que son 10 o me ando confundiendo. No, el texto dice que pasaron 2 años después de que el copero fue sacado y asesinado el panadero. Él puso su confianza en ellos, pero se quedó 2 años más. Y después, como quien dice, ya en el tercer año, ya se dio. Otra vez vemos la misma analogía ahí. Por eso es que la vida de Efraín, no sé si captaste eso, Efraín fue hecha, las 10 tribus fueron apartadas, pero ya fueron apartadas para ser llevadas a la dispersión. O sea que ya había un plan divino, eso es lo que yo quiero mostrar. Efraín es desechado, dejó de ser pueblo, o sea, murió, pero desde el punto de vista del Eterno, esto iba a llevar salvación a las naciones, cuando ellos son llevados a la dispersión. Entonces viene el Eterno, tiene que ir a traer a su hijo, y entonces para ir a traer a su hijo, entonces envió a su majestad Yeshua, sacrificio, sale la predicación a todo el mundo, los gentiles alcanzan salvación, y por último, viene Efraín. Lo mismo es su majestad Yeshua, que muere para dar vida. ¿Ya? Porque de otra manera esta enseñanza no hubiera llegado a los gentiles. Tenemos otra, Oseas 6:11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Interesante. O sea que finalmente Judá va a ser restaurado, porque todo Israel tiene que ser salvo. Pero primero dice, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. O sea, cuando Efraín retorne, se le va a quitar el velo a Judá, y Judá irá a la casa de Efraín. Y ahí se unen las 2 varas y entramos al Olam Jabá. Pero ahí ya venía el Mesías. Para unir a las 2 varas y la revelación, ahí, para la unión de las 2 varas, sí es Mashiach. ¿Y para la revelación? No sé si puede ser previo a la revelación de Mashiach como Ben David, o al mismo tiempo va a ser todo eso. ¿Verdad? O sea que si hay salvación para Efraín y para Judá. Pero en las escrituras dice que irán, en Jeremías dice que irán, en aquel tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Efraín. Porque el que tiene el Mashiach somos nosotros. Si a ellos se les revela que su majestad Yeshua es el Mashiach, ¿quién les va a enseñar cómo tratar con el Mashiach? Efraín es el único que lo tiene. ¿Sí? Ya se te olvidó otra vez. Ay, mi amorcito. Oseas 11:1. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y también aquí es una palabra bien bonita, porque originalmente, por eso es que hay niveles de interpretación peshat, que es el nivel literal, hay remés,
donde ya está insinuada. Drash, ya vemos de una alegoría. Por ejemplo, aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ya? Ahora bien, ahí literalmente se está refiriendo a Israel, porque lo sacó de Egipto. ¿Sí? Pero una alegoría también del Mashiach. Vemos que en el Nuevo Testamento también, porque estaban huyendo, porque querían matar a todos los niños que nacían como igual que en Egipto, en tiempos de Herodes. Entonces, los papás llevaron a su majestad a Egipto, y de ahí tuvieron que regresar, y cabal, el libro de Mateo dice, para que se cumpliera lo escrito, y cita esto. O sea que este texto tiene que ver literalmente con Israel como pueblo, pero también tiene que ver con el Mashiach, cuando dice de Egipto llamé a mi pueblo, a mi hijo. ¿Sí, mi amor? ¿Poesía? Hay unos judíos, yo tengo una pregunta. ¿Será que cuando tú hablas de que las dos varas se van a unir, sí van a, o sea, los judíos van a ser los que se hacen llamar judíos? ¿O los que en sí vienen de generaciones? Ram Shaul dice que no es judío el que lo es en el exterior, sino en el que lo es del interior, en el corazón. En el judaísmo, como en la casa de Israel, hay mucha religiosidad. Al final, no todos los que dicen ser Efraín son Efraín. Hay unos que son pocos, tal vez, los que son de corazón, igual de Judá. ¿Ya? Oseas 14:4, por ejemplo, nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Por qué dice, los salvaré de pura gracia? O sea, volvemos otra vez a un principio. Porque estando nosotros inmersos en el pecado, ¿qué mérito podemos tener para merecer algo? O sea que Él lo que hace por nosotros, lo hace por un regalo. Nada más porque se compadeció, pero no podíamos hacer nada para merecerlo. ¿Ya? Ok. Eso es todo lo del libro. Es un libro muy pequeño y le queda de tarea leerlo, porque es pequeño, solo 14 capítulos, para que el jueves ya lo tengan leído. ¿Estamos? Bueno, amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, hay algo ahí en el chat. Vamos a ver, perdone que hasta ahorita lo veo. Shalom, Mica, bendiciones. Bueno, digamos ahí, nos vemos el jueves. Solo les quería anunciar que voy a repetir tal vez el miércoles en la noche la clase del libro del diluvio y de Noah, porque no la grabé, entonces la vamos a repetir el miércoles en la noche a las 7 nuevamente, para que nos quede grabado y así tener la lista de reproducción en el canal de YouTube ya completo, para cualquiera que la quiera repetir. Entonces, la clase del sábado en la tarde, solo los que la vieron en directo la gozaron, lo vamos a repetir ahí, el miércoles en la noche. Bendiciones, shalom.